Comparto la pantalla. Y el tema es el reordenamiento genético. Nosotros casi siempre relacionamos mucho la cuestión de la mutación con una fuente de variabilidad genética. De hecho, incluso cuando tomen sus clases de evolución, les van a mencionar precisamente eso, ¿no? Que una de las fuentes de variabilidad genética sobre la cual pues es muy relevante porque es el material primordial para la evolución, pues deriva de la mutación, ¿no? Y pues estas mutaciones son relevantes porque ciertamente cambian las secuencias del DNA, secuencias de los genes, y esto pues es fuente de variabilidad que puede tener efectos significativos sobre el fitness de los organismos, sobre sus ventajas que puedan tener ante una condición determinada. Sin embargo, hay sus cuestiones acerca de la mutación, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las mutaciones que ocurren son mutaciones neutras. Entonces, sí hay muchos ejemplos de mutaciones puntuales en secuencias de nucleótidos que ciertamente afectan la secuencia de secuencias codificantes, y estas tienen un efecto pues beneficioso, por ejemplo, en el organismo portador de las mutaciones. Pero más relevante que las mutaciones en las secuencias codificantes, las mutaciones que ocurren en las secuencias reguladoras de la expresión de genes tienen un efecto mucho más profundo sobre el fenotipo de los organismos y sobre este impacto que pudiera tener sobre la evolución, ¿no? Sin embargo, pues no puedo ahondar mucho en este tema porque no hemos visto lo que sería la estructura del gen y no sabemos todavía ahorita cuáles son las regiones reguladoras de los genes y qué efecto tienen y cuál es su función. Y por qué una mutación en esas secuencias reguladoras pudieran tener un efecto mucho más profundo en el fenotipo de los organismos, más que las mutaciones en las secuencias codificantes de los genes, las secuencias que codifican para las proteínas. Sí, nosotros hemos visto en nuestras clases iniciales, cuando hablábamos de las unidades portadoras de información genética, hablábamos de los genes, de los cromosomas y de los genomas. Y ahí hablábamos que los genes tenían regiones reguladoras, regiones promotoras y secuencias codificantes que eran las que codificaban para las proteínas o para el RNA. Sin embargo, pues necesitamos tener un conocimiento mucho más profundo para comprender este aspecto. Pero la idea que yo quiero transmitirles es que si bien las mutaciones han sido consideradas como fuente de variabilidad, no es la única, ¿sí? Que no nos quedemos con la idea que la variabilidad genética solamente es producto de la mutación y que de la mutación se queden con la idea que tiene más relevancia las mutaciones en las regiones no codificantes, que son las regiones reguladoras de la expresión genética, que en sí mismo las regiones codificantes. Bueno, pero si la mutación no es la única fuente de variabilidad genética, ¿qué otras fuentes de variabilidad genética puede existir? Ajá. Entonces, pues está la transferencia de información genética. Se puede transferir información de un organismo a otro.
Y a través de procesos de recombinación genética se puede tener variabilidad genética. Entonces, para algunos organismos, como por ejemplo las bacterias, cuya tasa de mutación es mucho más alta que en células eucariotas, pues la mutación tendrá un poquito más de relevancia en comparación con organismos cuya tasa de mutación no sea tan elevada. Entonces, si un organismo tiene una tasa de mutación relativamente baja, entonces, ¿cómo la mutación va a ser la principal fuente de variabilidad genética? ¿No? Por eso aquí les puse diagramitas en donde nosotros estamos viendo a las bacterias, son colonias bacterianas, en donde se puede inducir mutaciones por agentes físicos, como por ejemplo la luz ultravioleta, y ver qué efecto pueden tener en el fenotipo, ya sea porque se crece en diferentes medios, con presencia de ciertas condiciones que pueden ser fuentes de carbono, de sales o de aminoácidos esenciales, ¿no? Y ver precisamente si pueden crecer o no. Y de ahí determinar, por ejemplo, tasas de mutación. Pero, como les decía, pues aparte de la mutación, y en organismos en donde esta no es tan alta, la tasa de mutación, pues la transferencia de información tiene también un papel fundamental. Nosotros ya hemos revisado la mutación y entonces vamos a hablar precisamente de la transferencia de información genética. Esta transferencia de información genética puede darse de manera horizontal y de manera vertical. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos formas de transferir información? Bueno, la horizontal es el proceso en donde se transfiere de un organismo a otro, en donde uno funciona como un donador y otro funciona como un receptor. Pero el secreto está aquí en que esos dos organismos participantes en la transferencia de información no son descendientes. O sea, no es por ejemplo, si hablamos de organismos superiores, no es de padres a hijos. Ajá. Este tipo de transferencia horizontal de información es de un organismo que no tiene relación de parentesco, podríamos decirle así, con el organismo con el cual va a intercambiar información. Entonces, eso es transferencia horizontal. En cambio, la transferencia vertical sí es un mecanismo de transferencia de información de organismos, pero que sí es transferencia de progenitores a descendientes. Entonces estamos hablando de que aquí hay ancestros y está pasando la información de un ancestro hacia sus descendientes. Y la transferencia de información genética horizontal, pues conforme ha pasado el tiempo, cada vez más se reconoce su importancia en los procesos evolutivos. De tal manera que, por ejemplo, los árboles de la vida, en la cual se hacían ilustraciones en donde las ramas que se derivaban de los ancestros iban dividiéndose, sin conexiones entre ellas. Entonces era así y iban ramificándose. De esta manera. No había conexiones entre estas ramas, pero actualmente muchos de los árboles que representan esta diversificación de especies, pues ya muestra estas conexiones que están representando precisamente transferencia genética horizontal. Y aquí vemos, ¿no? Todas estas líneas que están aquí representadas, pues están indicando que hubo procesos de transferencia horizontal de una especie
por ejemplo, una especie bacteriana hacia otra especie bacteriana. Y otro de los ejemplos que vemos aquí súper representativos, ¿cuáles son? Las mitocondrias. Este es un ejemplo de transferencia horizontal sumamente importante, porque es de una bacteria que tenía el metabolismo aerobio, como una innovación metabólica, utilización de oxígeno para su metabolismo, eso es el metabolismo aerobio, fue fagocitada por otra bacteria que era anaerobia, y de ahí el surgimiento de las células eucariotas ancestrales. Claro que hay muchos más procesos en la evolución de las células eucariotas, ¿no? Pero uno de esos eventos fundamentales fue precisamente la cuestión de la endosimbiosis. Entonces aquí estamos hablando de un proceso de transferencia, porque la mitocondria tiene su propio material genético y se ha demostrado que muchos genes que eran parte del genoma mitocondrial migraron al genoma nuclear, al genoma de la célula que fagocitó a las mitocondrias. Entonces ahí hay un proceso de transferencia horizontal. De hecho, aquí podemos ver el ejemplo de transferencia horizontal genética, en donde estamos viendo pues el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos. Partimos de un ancestro procarionte en donde se llevó a cabo procesos de invaginación de membranas para hacer la delimitación, se corrió bien feo, para hacer la delimitación del material genético y dar origen al núcleo celular, como es este. Ay, no sé por qué se hace así. Aquí dando origen al núcleo. Y a todo este sistema de membranas internas, que son sistemas endomembranosos y que son los precursores pues, de organelos como el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Asimismo, este proceso de invaginación de bacterias de vida libre, que con el paso del tiempo pues ya se originaron las mitocondrias o los cloroplastos, dando origen a las células vegetales y a las células animales, ¿no? Entonces este es un ejemplo de transferencia horizontal. Y pues en este ejemplo vemos la gran importancia porque es el paso de una célula procarionta a una célula eucarionta. Y esto es fuente de variabilidad. Tal vez si la única fuente fuera la mutación, pues se imaginan ir mutando las secuencias, haciendo mutaciones puntuales. Yo considero que se tardaría muchísimo tiempo en tener esa variabilidad suficiente como para dar el paso de una célula procarionta a una célula eucarionta. Ustedes recuerdan en su tabla de genomas, cuando veíamos las primeras clases, veíamos el orden de magnitud de diferencia en cuanto a cantidad de información de genomas. Una célula bacteriana tiene el orden de las kilopares de bases y ya una célula eucariota ya tiene megapares de bases. Entonces es un aumento considerable de la información. ¿Se imaginan cómo se dio ese aumento de información tan extraordinario? No pudo haberse dado por una mutación, que en este caso tendría que ser mutaciones de adición de nucleótidos, ¿no? Ir adicionando nucleótidos por medio de la mutación puntual, pues realmente sería sumamente ineficiente, ¿no? En cambio, por transferencia de información, pues se puede transferir gran cantidad de información de un organismo a otro por transferencia horizontal de información genética, ¿sí?
Se pueden incluso transferir genomas completos. De hecho, esa es una de las teorías, ¿no? Que ¿por qué hubo aumento de información genética? Pues porque hubo fusión de genomas de diferentes organismos, de diferentes especies. Todo esto obviamente pensándolo en términos de las condiciones primitivas y de pues los primeros sistemas celulares que se generaron o que se produjeron, ¿sí? Entonces, resulta interesante poder tener estas ideas, porque entonces vamos diversificando nuestra información, ¿no? Y vamos también cuestionando que si lo que a veces escuchamos o lo que a veces leemos pueda ser la totalidad de la información. Bueno, pero entonces esa transferencia horizontal de información, ¿cómo es que interacciona? O sea, tenemos organismos donadores y organismos receptores que no están emparentados, ¿ah? Que es una transferencia de información de una especie con otra. Entonces, el que un organismo done información y otra la reciba, pues no crean que tampoco nada más es un proceso así de que, pues bueno, ya acepté información, ¿no? Y todo lo que de información entre, pues lo acepto. No, porque eso también sería un problema. Debe de haber los mecanismos en los cuales haya compatibilidad en esa información, porque si no hay compatibilidad, pues entonces puede al contrario generar una inestabilidad genómica y esa transferencia finalmente no puede ser exitosa. Ahora, para que entonces esa transferencia de información sea estable y pueda ser beneficiosa, pues debe de haber procesos de combinar esta información. Y ese proceso entonces se lleva a cabo por lo que se le conoce como la recombinación genética, que por definición sería un mecanismo de intercambio de material genético entre genomas diferentes. Entonces, no es nada complicada la definición porque está indicando que la recombinación es intercambio de información entre genomas diferentes, y de hecho el proceso de recombinación genética al estar presente en todos los organismos y organelos, que también incluso podemos poner aquí a los virus, pues nos damos cuenta, por lo tanto entonces como mecanismo molecular tiene una gran relevancia. ¿En qué? Pues en producir variabilidad genética. ¿Sí? Entonces aquí tenemos representados nuestros tres dominios, el dominio arquea, bacteria y eucario. Y en los tres dominios está presente el mecanismo de recombinación genética, ¿sí? El cual le permite a los organismos intercambiar esa información, empatar esa información y que este mecanismo sea estable. Bueno, ¿qué ventajas entonces tiene la recombinación genética? Pues aquí decimos, la recombinación genética modifica profundamente los genomas. ¿Por qué? Porque aquí se puede dar un intercambio de información a gran escala, desde genomas, cromosomas, genes. Pueden reordenarse de tal manera que pues entonces hay una modificación profunda. Se pueden integrar genes o eliminar genes en los organismos. Y ya de manera integrada, las nuevas secuencias en los organismos receptores pueden hacer una neofuncionalización, pueden adquirir nuevas funciones y entonces
afectar o modificar algunas de las actividades de las células, de los organismos, que precisamente confieran alguna ventaja. Ajá. O eliminar algunos, o eliminar genes que precisamente, al contrario, aquí lo que está sucediendo con esos genes es que a lo mejor son portadores de alguna desventaja en algún momento determinado. ¿Sí? Se pueden generar combinaciones de alelos en nuevos genomas y con estos mecanismos, pues podríamos entender estos patrones de variación en muchos genomas. Por eso insisto que la transferencia de información horizontal y el mecanismo por el cual esta información se combina, que es la recombinación genética, tienen una importancia muy relevante en la variabilidad genética. Y de ahí entonces saber por qué estas variaciones dan origen a patrones corporales, a formas y funciones en las especies. Estos son como que aspectos a nivel biológico, son ventajas de la recombinación a nivel biológico, y estas dos son ventajas a nivel de estudio, de herramientas de laboratorio, o sea que son útiles para nosotros como investigadores, en la cual, pues, determinando el grado de recombinación que hay en ciertas poblaciones, pues se puede entonces conocer qué tanto intercambio de material genético ha habido, por ejemplo, en una población natural. Y de ahí entonces, por ejemplo, te recuerdo de estudios a nivel ecológico, en donde se estudian poblaciones de árboles y en una zona bastante amplia, en una zona protegida, por ejemplo, que abarque muchísimas hectáreas, pues uno puede establecer un estudio genético de recombinación genética en genes particulares y así poder establecer, bueno, estos árboles, esta población de árboles es el original y esta población ya presenta recombinaciones, ya hay híbridos y por lo tanto asociarlo con cuestiones ambientales. Ajá, a lo mejor esta hibridación fue importante porque en esta zona de la área protegida han cambiado condiciones ambientales, ¿no? Entonces, resulta una herramienta muy útil para hacer inferencias de intercambio de material genético a nivel poblacional. Además, también permite mapear genes y fenotipos de interés. Esto está relacionado con que, bueno, pues ya sé que hubo recombinación en tales genes y entonces lo asocio con el fenotipo y a lo mejor pues poder ofrecer estrategias en los cuales se diga, bueno, esta zona de conservación, esta no se debe de tocar porque aquí tenemos la fuente de los árboles originales y representan un acervo genético. Ajá, mientras que esta zona ya son híbridos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante los estudios que se pueden hacer a través de recombinación genética. Ya se tienen perfectamente establecidos, por ejemplo, cuáles son los genes marcadores moleculares o cuáles son las regiones genómicas que se utilizan para hacer estos estudios en plantas, en animales, en bacterias, en hongos, etcétera. Entonces, ya hay bastante información al respecto y pues la idea es nada más darles una serie de puntos en los cuales se destaque la ventaja de la recombinación genética a nivel biológico y a nivel pues de interés humano.
se hace la recombinación? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta recombinación? Hay varios mecanismos y los más importantes. En el procarionte está la conjugación, la transformación y la transducción. Y en el caso del eucariote, pues está la recombinación realizada en la meiosis. Y específicamente de quién estamos hablando aquí de meiosis, pues estamos hablando de organismos que tienen reproducción sexual y fertilización. Hay más mecanismos, pero yo quiero destacar estos que son como que los más conocidos y los más relevantes, ¿no? Entonces vamos a empezar con los mecanismos en los procariontes, que es la conjugación, la transformación y la transducción. Entonces, en la conjugación, pues sería, si nosotros la definiéramos, ¿qué es la conjugación? La conjugación es un proceso en el cual dos células, dos organismos o bacterias intercambian información genética mediante la formación de una estructura conocida como pili. Entonces, para que esto se lleve a cabo, las bacterias que van a participar en la conjugación deben de ser con un genotipo y un fenotipo particular, el cual ha sido conocido como F+. Ese fenotipo F+ se refiere a que esa bacteria contiene la información genética que codifica para la construcción de esa estructura conocida como pili. El pili es un tubo hueco por donde va a pasar la información de la célula donadora a la célula receptora, que es genéticamente F-. ¿Sí? Entonces, esta es una condición fundamental para que se lleve a cabo la conjugación. Debe de ser entre las dos células que participen, entre las dos bacterias que participen, una es F+ y la otra es F-. ¿A dónde está esa información que codifica para la construcción del pili? Está en plásmidos. Los plásmidos, ya he hablado un poquito de ellos cuando hablábamos de los genomas y decíamos que el genoma de las células procariotas es el nucleoide, el que está en el nucleoide, que es el cromosoma circular cerrado, más el material extracromosómico que está contenido en plásmidos y que son también moléculas de DNA circular cerrada que contienen ciertos genes que no son para la supervivencia del organismo, pero que sí contienen información que les da ventajas a las bacterias, ¿no? Esa información entonces está precisamente en este plásmido F. Y aquí vemos la representación de nuestro plásmido, que es también una molécula de DNA circular cerrada, que es extracromosómica. Este es el cromosoma. Este es el cromosoma de la bacteria. Es el que tiene la mayor cantidad de información, el que se va a superenrollar, entonces va a formar lo que es el nucleoide. Permítanme, voy a conectar mi compu, porque creo que ya se va a acabar la batería. Ok, pues entonces le estaba yo comentando que en la conjugación
la célula donadora tiene el plásmido F. Aquí está el plásmido F. Y aquí, en ese plásmido F, están los genes que codifican para las proteínas y todas las partes estructurales que van a formar este tubo hueco que se le llama pili. Ajá. Y tenemos a la célula receptora que no contiene el plásmido y que por lo tanto es F-. Para hacer la conjugación, entonces, se va haciendo como por partes, digámosle así, en donde tenemos que, en primer lugar, la célula donadora tiene que, pues, unirse, tiene que contactar a la célula receptora, que no contiene el pili. ¿Y cómo la va a contactar? Pues a través del pili va a hacer una interacción con la célula receptora. Luego, pues ya una vez que están contactadas, como vemos aquí, se puede hacer entonces el intercambio, o más bien la transferencia de información, porque aquí pues no están intercambiando una con otra, sino que aquí se está llevando a cabo una transferencia de información. Y al irse transfiriendo, vean que se está transfiriendo una cadena de DNA. Y ya en la célula receptora se sintetiza la cadena complementaria y lo mismo en la célula donadora. Y el pili pues se desensambla y ahora entonces el producto es que las células en las cuales se llevó a cabo la transferencia de información, pues ahora ya las dos son F positivas. Entonces, no es tan complicado, nada más es tener dos bacterias, una F positiva, una F negativa, hacer el contacto de la célula donadora a la célula receptora a través del pili y después transferir la información precisamente por esa conexión, por ese tubo de conexión y hacer la complementación del material genético transferido para obtener a las dos células ya con un genotipo F positivo. De hecho, estas cuestiones de la transferencia de información, por ejemplo, por conjugación, es que se ha propuesto que este es uno de los mecanismos por el cual las bacterias se han hecho resistentes a antibióticos. ¿Por qué? Porque las resistencias a antibióticos, los genes que codifican para resistencias a antibióticos, precisamente están en plásmidos. Y entonces, una cepa bacteriana que es resistente a un antibiótico puede transmitir esta característica a bacterias que no son resistentes a antibióticos precisamente por transferencia horizontal de información a través de procesos de recombinación como sería la conjugación. Entonces, bacterias que no son resistentes a antibióticos, después de una conjugación, ahora ya son resistentes a antibióticos. Y pues eso representa un problema de salud sumamente importante en la actualidad porque se está viendo la aparición de superbacterias que son resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Por eso todas esas estrategias de salud de que el antibiótico solamente se proporciona a personas con receta. De tal manera que solamente se va a tomar antibiótico cuando un médico ha generado una receta, cuando considera que es necesario que la persona ya tome antibiótico. Y también es muy importante que si se receta por los días que se tenga que tomar, se termine completamente el tratamiento. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a la mitad, pues entonces
lo que vamos a estar favoreciendo es que resistan las que son resistentes al antibiótico y transfieran esa información a bacterias que no son resistentes a antibióticos, ¿no? Entonces, por eso es muy recomendable, pues, terminar los tratamientos de principio a fin para que tengan su efecto y entonces sí terminen con todas las bacterias y ya después viene una pues repoblación con flora intestinal a través de ciertos medicamentos que ya se han desarrollado precisamente para restaurar esa flora intestinal después de un tratamiento con antibiótico. Y pues cada vez pues vamos escuchando información así como muy alarmante, precisamente porque la aparición de estas famosas superbacterias que no solamente resisten a uno, sino a una gran cantidad de antibióticos. Y de ahí entonces pues la relevancia de comprender estos mecanismos y de saber su fundamento, pues porque de ahí entonces pues se diseñan estrategias que pudieran ir para evitar precisamente estas condiciones que ahorita les acabo de mencionar, pues para un problema particular de la salud, ¿no? Pero en el ámbito bacteriano, en sí a las bacterias, pues como organismos, para ellos la conjugación es una fuente importante de transferencia de información y de adquisición de características ventajosas, ¿no? A las bacterias, pues, no es que sean malas y que nos quieran enfermar o que nos quieran hacer daño, ¿no? Sino que simple y sencillamente son procesos de interacción y que, pues, que en algunas son benéficas, otras son perjudiciales, y pues tampoco pensar que este mecanismo de conjugación es algo negativo y que está causando la resistencia a antibióticos, ¿no? Hay que ubicarnos en que ese es un problema de salud que tiene relevancia, pero que para los organismos como tal, para las bacterias como tal, la conjugación es un mecanismo de recombinación y de fuente de variabilidad y que puede aportar beneficios para su supervivencia ante condiciones adversas. Esa es la conjugación. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar, bueno, aquí antes de hablar del otro mecanismo, vemos diferentes imágenes de la conjugación para que puedan ver, por ejemplo, en una microscopía electrónica de transmisión, cómo se ven dos bacterias que están conjugando. Y por ejemplo, estructura es el pili. Entonces, por ahí se va a llevar a cabo la transferencia de información. Entonces, aquí tenemos otro que está muy bonito porque tenemos la bacteria F positiva que se ve morfológicamente distinta a la F negativa. Y esta también, ven que tiene aquí muchos pelitos. Ajá. Y esta no los tiene. Esta de acá no los tiene. Entonces vemos que pues esta transferencia de información se puede dar entre organismos de diferente especie, entre bacterias de diferente especie. Y el pili, para que nos demos cuenta también de lo largo que puede ser y del diámetro que pueda tener, ¿no? Pues es una estructura bastante delgadita por donde se va a llevar a cabo esta transferencia de información. Esta es una microscopía electrónica de barrido y esta es una representación hecha por computadora. Pero me gusta porque aquí se ve cómo el material genético, que son los plásmidos, por ejemplo, pues están pasando a través de esta estructura tubular hueca
y se está transfiriendo la información. Bueno, entonces ahora sí vemos el otro mecanismo, que es la transformación. Y en este caso de la transformación, tenemos que las células, las bacterias, pueden tomar material genético ambiental. ¿Ja? Entonces, aquí no es que tengamos dos bacterias, una donadora y una receptora, sino que tenemos fragmentos de DNA que van a ser, pues, fragmentos derivados de células donadoras, pero no es necesario que tengamos a la bacteria completa, sino que podemos tener fragmentos de información de esas células que van a funcionar como pues donadores, DNAs donadores. Y la célula receptora o célula recipiente. Y en este procedimiento de transformación, las células recipientes incorporan este DNA ambiental, este material genético ambiental. Y aquí es cuando uno se pone a pensar, bueno, entonces va a poder recibir cualquier material genético que haya ahí en el ambiente, va a poder entrar a las bacterias y hacer un proceso de transformación. Pues no, como les decía, debe de ser un proceso en el cual ese material genético incorporado, pues sea incorporado y tenga estabilidad genómica. Porque si no, eso sería atentar contra la propia estabilidad de las bacterias, ¿no? Si va a estar recibiendo cualquier cosa del medio, pues eso no es posible, ¿no? Entonces, tiene que ser material genético compatible. Y de todo este material genético que se internaliza, pues incluso no todo se va a combinar con el material genético original, sino que habrá algunas partes que se recombinen y otras sean degradadas. Aquí podemos ver que aquí incorporó esta bacteria un fragmento de DNA que tiene, por ejemplo, un segmento A y un segmento B. Este material genético se recombina. Ajá. Hay un proceso de recombinación genética mediada por enzimas. Y de hecho, los procesos de recombinación, hay la recombinación homóloga y la recombinación específica de sitio. La recombinación homóloga se hace en secuencias que tienen un alto parecido. Es decir, no tienen que ser idénticas, pero sí deben de tener un alto porcentaje de parecido entre secuencias. Por eso, esto de que la recombinación tiene que ser entre DNAs compatibles, porque debe de haber una identidad de secuencias entre esta secuencia que se va a recombinar, la que ingresó, con el material genético de la bacteria recipiente, ¿sí? Entonces debe de haber, si es por recombinación homóloga, debe de haber un alto parecido. Y si es por recombinación específica de sitio, entonces ahí sí debe de hacerse en secuencias 100% idénticas. Estas deben de tener secuencias 100% idénticas a estas. Este intercambio de información, ya sea por recombinación homóloga o por recombinación específica de sitio, es llevado a cabo por enzimas, las que catalizan esta transferencia, bueno, o este intercambio de información entre dos DNAs de distinto origen, es realizado por enzimas, que pues en general se le llaman recombinasas. Y lo que hacen es hacer cortes en los DNAs y hacer la incorporación del material genético. Y aquí lo único que se recombinó fue el segmento B. El resto de la información, que era el segmento A, pues ya quedó degradado.
y pues ya puede ser reutilizado en sus monómeros. Los nucleótidos pueden ser, por ejemplo, reutilizados. Ajá. Entonces, este procedimiento también es bastante sencillo. Solamente se requiere que existan el DNA, que va a ser como el DNA donador, la bacteria recipiente, ajá, y la internalización del DNA foráneo, del DNA ambiental, y después la recombinación que va a ocurrir entre el DNA donador y el DNA de la célula recipiente. Ahora, para que este DNA entre, necesita también haber un sistema que haga el ingreso del DNA. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas proteínas que van a actuar como receptores, que son proteínas de membrana, a las cuales se va a unir el DNA. Y luego tendríamos otro tipo de proteínas asociadas que van a funcionar como canales por donde el DNA va a poder ingresar. No es que el DNA entre cruzando las membranas plasmáticas así de manera por difusión simple, ¿no? Sino que sí se necesita de la formación de proteínas canales, proteínas que tienen canales, por donde va a pasar el material genético. Y una vez ya aquí adentro, entonces se da, como les digo, el proceso de recombinación homóloga o recombinación específica de sitio, para que este material genético que se ingresó ahora forme parte del genoma de la célula recipiente. Y por ejemplo, aquí estamos viendo que lo que se internalizó fue un gen que codifica para resistencia a tetraciclina. Y entonces ahora esta bacteria, por transformación, no era antes no era resistente al antibiótico. Después de la transformación, ahora ya es resistente a este antibiótico denominado como tetraciclina. Aquí les pongo punto por punto número 1, punto número 2, punto número 3 y 4, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces dice, un fragmento de DNA que contiene el gen de resistencia a tetraciclina se une a la superficie del receptor. El receptor es proteico, son proteínas que están uniendo al DNA. Luego tenemos que hay enzimas bacterianas que cortan el DNA en pequeños fragmentos, como lo vimos acá. Estamos viendo que está siendo cortado en pequeños fragmentos. Un gen que codifica para resistencia, pues ya vimos que son, decíamos, el tamaño promedio de los genes de bacterias son aproximadamente unos 1000 pares de bases. Después, una de las hebras es degradada y una hebra es importada. Aquí estamos viendo que no ingresa DNA cadena doble, sino que ingresa DNA cadena sencilla, como ven aquí, a través de esta proteína canal por donde va a pasar el material genético. Entonces, una hebra es degradada y una cadena sencilla es importada a la célula por un sistema de incorporación de material genético, de DNA. Y luego este DNA importado es incorporado al cromosoma bacteriano a través, como decíamos, de recombinación homóloga o recombinación específica de sitio. Esto es una acción mediada, la recombinación es una acción mediada por enzimas, como les decía yo, por recombinasas, por ejemplo. Y ahora ya tenemos entonces a la célula, a la bacteria resistente a tetraciclina. ¿De dónde pudo venir este material? Bueno, pues de bacterias que ya eran resistentes a tetraciclina, que por alguna razón, se lisaron, se rompieron esas células y liberaron material genético. Y entonces anda ahí en el ambiente.
Bueno, entonces, aquí podemos ver otro esquemita de transformación, en donde vemos el fragmento donador, la célula recipiente, como aquí está representado que ingresa cadena doble, pero bueno, finalmente nos damos cuenta que una cadena, una de ellas es la que se integra al genoma bacteriano y el resto es degradado. Así como vemos por partes cómo se va uniendo el material genético a las proteínas receptoras en la superficie celular, luego es degradada a una cadena sencilla y una de estas es la que entra y finalmente se recombina con el material genético de la célula receptora. Bueno, este es el otro mecanismo de recombinación. El último mecanismo es el de transducción. Y aquí, en este mecanismo, lo que tenemos es que va a haber un intermediario en el intercambio de información entre una célula donadora y una célula receptora. Hay un intermediario y ese intermediario es el bacteriófago. El bacteriófago son virus específicos de bacterias. ¿Sí? Son virus que infectan bacterias. Esos son los famosos bacteriófagos. Entonces, aquí en el proceso de transducción, lo que tenemos es una bacteria donadora, una célula donadora. Esta célula donadora es infectada por un bacteriófago. Ese bacteriófago, como es una partícula viral, pues tiene su material genético. ¿Y cuál es el objetivo de que los bacteriófagos infecten bacterias? Pues el mismo objetivo que tienen los virus que infectan las células eucariotas, que es su replicación. O sea, aquí el bacteriófago utiliza a la bacteria como maquinaria para poder hacer copias de sí mismo y replicarse. Entonces aquí podemos ver cómo este bacteriófago inyecta su material genético. Todo esto que ven aquí como esta estructura geométrica, todo eso es de proteínas. Igual toda esta parte, así como estas patitas y este vástago, todo está hecho de proteínas. Y lo utiliza precisamente para unirse a la superficie bacteriana y tener este sistema de inyección de material genético. Lo que entra a la bacteria es solamente el material genético. Todo lo que recubre el material genético, que es la cápside y todo lo demás, se queda fuera. Entonces, lo único que entra es el material genético, como lo vemos acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues ya adentro el bacteriófago utiliza la maquinaria de la célula, de la bacteria, para hacer copias y copias y copias y copias de sí mismo. Y ya en una fase de la infección, finalmente lo que va a suceder es que hay enzimas del bacteriófago que degradan al DNA de la célula hospedera. Entonces aquí ya vemos el material genético de la célula bacteriana es degradado y estos fagos, utilizando la maquinaria celular, hacen síntesis de sus propias proteínas. Este es material genético del fago que contiene los genes que codifican para estas proteínas que forman la cápside y todas las demás estructuras. Entonces utiliza la maquinaria de la célula, utiliza los ribosomas, utiliza las enzimas que hacen la síntesis del RNA, la traducción y empaquetan al material genético.
Y el empaquetarlo es que pues el material genético se rodea de las proteínas que forman la cápsula o la cápside, el vástago y estas estructuras que son como unas patitas. Ajá. Entonces está el empaquetamiento viral, pero en ese proceso de empaquetamiento hay un proceso en el cual parte de este material genético bacteriano queda empaquetado también dentro de un fago. Ajá. Y cuando se da ya la lisis bacteriana para liberar a todos los fagos y que estos vayan a infectar a otras bacterias, aquí podemos ver que finalmente los fagos lo que hacen es infectan, inyectan su material genético, degradan el material genético de la célula hospedera, usan la maquinaria de la misma célula para hacer su replicación y la generación de copias idénticas de sí mismo. ¿Para qué? Pues para tener muchas más copias y luego que estas vayan infecten a otras células. Y esto se logra a través de la lisis celular. Entonces se lisa la bacteria y estos fagos pues ya están en el medio para ir a infectar. Pero esta partícula viral que contenía información genética de la célula donadora es el fago que va a ser el vehículo para llevar esa información a otras bacterias que infecten. Entonces, vamos aquí a que el fago es el que está haciendo el proceso de transducción, porque está llevando como un vehículo esta información de DNA de la célula donadora, esta inicial, hacia una célula receptora. Entonces el fago hace el mismo procedimiento, se une en la superficie bacteriana, inyecta su material genético y como ahí en ese material genético también venía información de la célula donadora, pues ese material genético puede recombinarse con el de la célula receptora y entonces ya tendríamos una célula que ya ha sido transducida, o sea que ya sufrió el proceso de transducción. ¿Cómo se integró? Pues por recombinación genética, ya sea homóloga o específica de sitio. Que generalmente estas recombinaciones son recombinaciones homólogas. Ajá, porque con tener un porcentaje de identidad, bueno, sí se requiere un buen porcentaje de identidad, ya se logra el proceso de integración. Entonces, ya hacer la recombinación específica de sitio, pues sí se necesita 100% de parecido. Entonces, si vamos viendo por pasos, como dice acá, sería la inyección del DNA, sería el primer paso, inyección del DNA por el bacteriófago. Luego sería las enzimas del fago, del bacteriófago, degradan el DNA hospedero, o sea, de la célula donadora. Luego se hace la síntesis de nuevos fagos que incorporan el DNA del fago y también incorporan DNA de la célula hospedera. Pueden incorporar cierta cantidad no todos, ¿verdad? Pero sí habrá unos que incorporen cierta cantidad de información de la célula donadora. Luego vamos al paso de transducción, en donde ese fago que llevaba información de la célula donadora infecta, inyecta su DNA, su material genético, que incluía información de la bacteria donadora, y luego finalmente el DNA donador es incorporado en la célula recipiente o receptora, en el cromosoma de la célula receptora o recipiente por recombinación genética. Y esta entonces ya es la célula transducida. Ya que hubo ganancia de genes, ganancia de secuencias que pueden pues proporcionar ciertas ventajas. Como resumen, entonces aquí tenemos una tablita en donde tenemos el mecanismo,
el requerimiento, el estado del donador y el estado del recipiente. Entonces, este es de la célula donadora y este es de la célula receptora. Si vamos viendo si es la conjugación, ¿qué requisitos tenemos que tener para hacer conjugación? Debe de haber un contacto físico a través del pili, de esta estructura que decíamos, y por lo tanto, para que haya pili, debe de haber la información genética que codifique para la construcción de ese pili, y esa información está en el plásmido F. Entonces, esos son los requisitos. ¿Cómo es el estado de las células donadoras y recipientes? Las dos deben de ser células vivas. ¿Para qué? Para que se contacten entre ellas y pueda llevarse a cabo esa transferencia de información. En cambio, para la transformación, el requisito es la existencia de DNA ambiental, DNA libre que esté en el ambiente. Ajá. La bacteria donadora, de la cual deriva el material genético, pues no necesariamente tiene que estar viva. Ajá. Puede ser una célula, como les digo, que ya se lisó porque ya estaba muerta y entonces liberó su material genético al ambiente. Pero la bacteria recipiente sí debe de estar viva. ¿Por qué? Porque es la que tiene las proteínas receptoras en donde se va a unir el material genético, luego se va a degradar y luego ya va a ser incorporado a la célula receptora y integrado por recombinación. ¿Cuáles son los requisitos para la transducción? Pues les decía yo que se necesita el vehículo que lleve el material genético desde una célula donadora a una célula receptora. Y ese vehículo es el bacteriófago. ¿Cómo está la célula donadora? La célula donadora, pues, fue destruida por el bacteriófago porque la infectó, se degradó su material genético y luego la lisó para liberar ya a las partículas virales replicadas. Y la célula receptora debe de ser una célula viva para poder ser infectada por el bacteriófago y que inyecte el material genético que ya traía desde la célula donadora. Y se puede incorporar por recombinación genética. Entonces, con esta tablita, pues nos sirve porque es comparativa entre los 3 mecanismos de recombinación en bacterias. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, profe. Bueno, yo no sé después de la traducción a la bacteria, ¿qué ventajas le va a dar? O sea, ve que el bacteriófago le transmite la información, pero esa información va a ser que es de la bacteria o va a también a ir parte del bacteriófago y va a hacer que no se infecte de bacteriófagos o va a hacer que las otras células sean más susceptibles a los bacteriófagos o cómo. O simplemente va a ser de la célula y le va a conferir ventajas celulares de la otra bacteria, digo. Pues es que la información que le lleve el bacteriófago puede incluso no beneficiarle nada en ese momento, ¿sí? Es un proceso porque la información que se incorpora en el bacteriófago de la célula donadora, pues es una información que puede ser, la que se incorporó puede ser al azar. Entonces, puede ser que le confiera ventajas o no, todo depende del contexto. Mejor el bacteriófago que, como llevaba información de la bacteria, sea un bacteriófago que al incorporar esta información ya no sea un bacteriófago viable en términos de su replicación, sino que ya nada más sea para infectar. O sea, que infectó e inyectó su material genético
al tener información de la bacteria, pudo haber inhabilitado ciertos genes importantes para el bacteriófago en su replicación. Haz cuenta que este es el DNA del bacteriófago. Pero si a este DNA del bacteriófago se le insertó material genético de las bacterias, pues entonces pudo haber inhabilitado cierta información del bacteriófago. Entonces ya nada más inyecta la información y ya no causa todo el proceso de infección de los bacteriófagos, digámoslo así, normales, ¿no? Y ya nada más el material genético fue ganancia de información para la célula transducida, que en ese momento puede representar o no una ventaja para la bacteria. A veces estos genes o estas informaciones que se transportan representarían una ventaja, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Son formas de generar variabilidad. Ajá. Entonces, en algún momento a lo mejor este material extra sea de utilidad para estas bacterias que ya recibieron esta información. Pero insisto, este es el proceso, pues, muy simplificado, ¿no? Mejor de todos estos procesos de 1000 bacterias que se hagan, a lo mejor unas cuantas realmente el material que se recombina, muy pocas realmente va a ser estable esta recombinación y va a prosperar. ¿Sí me explicó? Sí, por favor, ya me quedó más claro. Ese era medio que bueno, sí me quedó bien explicado el que el bacteriófago iba a quedar un poco inhabilitado. Uh-huh. Ok. Bueno. Pues entonces vamos a dejarle hasta acá para que nos dé tiempo ver lo del examen y otras cuestiones importantes. Pero si tienen alguna duda, pues pregunten. ¿No? ¿No hay duda de esto? Pues en realidad ya vamos a terminar esta unidad, ya prácticamente es muy poquito lo que tenemos que hablar acerca de la recombinación, porque estos son los 3 mecanismos en bacterias, y de las células eucariotas, pues es la meiosis, que de esa ustedes ya conocen un poquito más, ¿no? Entonces, pues es reforzar nada más algunas cuestiones. Uh-huh. A ver, permítanme tantito. Entonces voy a detener la grabación